Inseguridad en los municipios del sur del departamento de Guatemala. Hay varios municipios que están hacia el sur y suroccidente también, si tomamos en cuenta a Misco. Pero Talamonti, la inseguridad se ha incrementado en estos municipios, ¿no es cierto? Así es, Andri. La inseguridad ha sido evidentemente incrementada en municipios como tú lo has mencionado, Misco, Villanueva, San Miguel Petapa, por supuesto que Amatitlán, entre otros, y Villacanales. Y esto se debe a varios factores. La cuestión es qué es lo que estamos haciendo para poder detener esta situación de inseguridad, donde ya no es una simple percepción, sino que lamentablemente es una triste realidad. Bueno, y Talamonti, ¿cuáles son los municipios más peligrosos de aquí del departamento de Guatemala? ¿Serán todos o habrá algunos que califican con un punteo más alto en peligrosidad? Hay algunos que califican con punteos muy altos. Por ejemplo, en el caso específico del departamento de Guatemala, tenemos que partir precisamente de la ciudad capital, ¿no? Sí. Donde se puede inclusive sectorizar hasta por zonas, pero en general es bastante peligroso. Y se ha visto estadísticamente que precisamente estos municipios ubicados al sur del departamento de Guatemala, muchos de ellos, Andri, que sirven solo como prácticamente ciudades dormitorios, si lo pudiéramos definir de alguna forma más concreta en el lenguaje coloquial guatemalteco, son los que han visto incrementada esta violencia. Los vamos a mencionar una vez más porque hay algo que se tiene que hacer, hay algo que se debe frenar y hay algo por lo que se debe trabajar en estos municipios. Fuera de la gran urbe Guatemala de la Asunción, tenemos el municipio de Misco, el municipio de Villanueva, el municipio de San Miguel Petapa, municipio de Villacanales y también contamos ahí al municipio de Amatitlán. No es que en los otros no exista definitivamente violencia o delincuencia, pero se ha sabido, digamos, mantener un promedio bastante más bajo de incidencia criminal, Andri. Bueno, Talamonti, lamentamos muchísimo, obviamente, tener que nombrar municipios, ¿no es cierto? Sí, porque no quisiéramos hacerlo, porque la mayoría de personas son honorables y trabajadoras, pero lástima que pues las pandillas, el actuar de las pandillas ha venido a empañar esos municipios. Pero también hay departamentos, Talamonti, que podríamos catalogar como más peligrosos. ¿Cuáles serían? Sí, esto viene a ser una situación bastante compleja, ¿no? Ya cuando hablamos de departamentos en sí, en el ámbito nacional, tenemos que poner al departamento de Guatemala, obviamente, porque es el más densamente poblado y es donde ocurre la mayor cantidad y concentración de hechos delictivos. Sobre todo, mejor dicho, contando con lo que acabamos de decir, la gran cantidad de municipios que se han vuelto, pero verdaderamente de una alta incidencia criminal en el departamento de Guatemala. Pero no lo es menos considerando, digamos, lo densamente habitados que son Escuintla, Chimaltenango, Izabal y el Petén, por razones distintas, cada uno de ellos, que se han vuelto de verdad departamentos donde la incidencia criminal, Andri, va cada vez en aumento. Talamonti, ¿por qué son tan peligrosos esos lugares y por qué la peligrosidad se incrementa? ¿Qué es lo que la causa? ¿Habrá una causa o varias? Son varias las causas. Obviamente, dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Que es bastante grande. Esa pobreza que viene causada, por ejemplo, de la falta de oportunidad y de la falta de trabajos o de la falta de poder emprender sin que de alguna manera las personas sean atacadas. ¿Por qué? Porque aquí es donde principalmente vienen fenómenos criminales, entre otros dictados, por ejemplo, de las maras o pandillas. La extorsión, el sicariato, ¿verdad? Derivado de la extorsión y los robos de todo tipo. Pero también en algunos de estos departamentos, hay que decirlo, también hay otros estratos criminales que están allí a la orden del día, es decir, la incidencia en cada uno de estos lugares, departamentos que hemos mencionado particularmente, ¿no? Porque no significa que en los otros no es que no exista algo de esto. Está también el tema del narcotráfico, ¿no? Porque hay varios lugares en donde o se concentra mucho la venta de la droga, tal es el caso del distrito metropolitano, o lugares en donde de alguna manera llega la droga. Estamos hablando, por ejemplo, de Izabal, estamos hablando del Petén en este caso. Ahora, lo lamentable aquí en estos municipios del departamento de Guatemala es que, por ejemplo, si hablamos de Misco, Villanueva, después de la ciudad capital, son los municipios no solo más grandes, sino que más densamente poblados del país, y esto causa algo que puede o debería ser bueno, pero hoy por hoy está causando un fenómeno delictivo imparable en el cual pues se tienen que tomar medidas drásticas, Andri, para poder frenar esto. Tú lo dijiste muy bien, la mayor cantidad de pobladores de todos estos municipios que hemos mencionado son personas trabajadoras, honestas y honradas, pero viven inmersas dentro de esta violencia y parece ser que nadie hace nada.
Bueno, y eso, retomemos una pregunta de tu parte final, ¿te parece? A ver, claro. Parece ser que nadie hace nada. Tú has dicho, que nadie hace nada. Parece ser. Sí. O sea, al parecer, a la percepción, como que nadie hace nada. Pero ¿se está haciendo algo o realmente tú crees que casi nada? Bueno, la semana pasada hablábamos de algo que se estaba haciendo aquí en el Distrito Metropolitano y que se ha ampliado. La semana pasada hablábamos que esto se estaba haciendo en la zona 10. Hoy ya se pasó a la zona 15, a la zona 16, a la zona 18, el hecho de los patrullajes combinados con el Ejército y la Policía Nacional Civil para el tema del distrito de nuestra ciudad capital, la Nueva Guatemala de la Asunción. Ahora, en los otros municipios es bien difícil, Andri, ¿verdad? Porque si bien es cierto, están los esfuerzos que de manera propia hace la Policía Nacional Civil, no se dan abasto. No se dan abasto primero por la gran cobertura geográfica que esto significa. No se dan abasto obviamente por la carencia también que tienen de elementos para poder hacer estos patrullajes como debiera ser. Pero yo creo que también no se dan abasto porque falta otra situación. Tenemos que ver más involucradas a las autoridades locales coordinando, en primer lugar, con sus COCODES, ¿no? Que es la organización comunitaria más inmediata. Pero en segundo lugar, coordinando también en materia de seguridad junto con los COCODES, con la Policía Nacional Civil y con las policías municipales que existen, que también pueden brindar un trabajo importante en materia de prevención de seguridad. Entonces, creo que ahí es donde falta todavía actuar más en la autoridad local. En la autoridad local. Estoy de acuerdo con eso porque a nivel macro es más difícil, pero a nivel local es mucho más fácil, ¿no es cierto? Es correcto, Andrés. Talamonte, cuando uno deja de ver a una persona más que todo si es un niño, ¿verdad? Sí. Y lo dejas de ver 3, 4 años y cuando lo vuelves a ver dices, wow, qué grande está, este ya es un chico, ya es un joven. Bueno, nosotros en Guatemala no vemos porque vivimos acá, pero ¿cómo se ve Guatemala a nivel mundial? ¿Qué tan violento es nuestro país? Bueno, mira, Andri, Guatemala ha crecido definitivamente. Por ejemplo, no podemos decir que no hay cierto nivel de desarrollo a comparación de hace unos 15, de hace unos 20 años atrás. Lo hay. Pero con eso ha llegado otro tipo de problemas y esos problemas son el afianzamiento, es decir, ahora están muy sólidamente constituidos el narcotráfico, la trata de personas y las maras, que cada vez, y bueno, y de las maras se derivan los imitadores, ¿no? En el tema de la extorsión. Entonces, en el ámbito mundial, lamentablemente con este tipo de acciones que hoy estamos viendo en el departamento de Guatemala y en varios departamentos de lo que integra nuestro país, Guatemala está catalogado todavía al día de hoy, si vamos a ver las cifras de instancias internacionales como Inside Crime, entre uno de los 15 países más violentos de todo el mundo. Entonces, imagínate esto. Y si nos ubicamos ya a nivel latinoamericano, estamos dentro de los 5 más violentos. Esto quiere decir que hay algo que hay que hacer porque algo está pasando y es algo que es lamentable y que hay algo que se debe trabajar con toda la prioridad del caso que se llama seguridad. Lo cual, entre otras cosas, André, lo hemos dicho contigo acá en este espacio de análisis, hombre, no sé cuántas veces. Talamonte, a más pobreza, más inseguridad, ¿no es cierto? Así es. Porque yo visualicé el mapa de América Latina cuando tú estabas hablando. Sí. Bueno, y tú dices Guatemala es entre los 5 más violentos de América Latina. De América Latina. Pero esos 5 están justamente acá, acá en este sector. Prácticamente. Digamos, en Centroamérica y el Caribe. O sea, estamos hablando de Haití, de Honduras, El de Salvador, Guatemala, Guatemala, El Salvador, y República México, Dominicana. obviamente, por lo que está sucediendo allá con el narco. Estamos en Centroamérica y el Caribe, lo más pobre, ¿no? Porque no vamos a hablar de Chile, no vamos a hablar de Colombia, esos países no desarrollados no son totalmente. Eso. Entonces, ¿puedes hacer un análisis de esto, Talamonte? ¿A más pobreza, más inseguridad? A más pobreza, más inseguridad, y esto está cambiando, ¿Faltan oportunidades? Sí, una falta total de oportunidades. Por ejemplo, a ver, hace unos 20, 25 años atrás, en Sudamérica, por ejemplo, por mencionar un país, teníamos que ver a Venezuela, ¿no? Como un referente propio de ese continente americano y de esa parte del cono sur. Sin embargo, ahora Venezuela está incrementando cada vez más sus índices delictivos. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, porque hay mucha pobreza, porque hay mucha desigualdad, porque hay mucha carencia y mucha falta de servicios básicos fundamentales. Eso es lo que ha pasado particularmente acá en Honduras, El Salvador y Guatemala, que compartimos problemas que vienen derivados de la década de los años 80. En Guatemala y El Salvador tenemos problemas en cuanto a conflictos armados que hubo acá en esta región, y por supuesto que por nuestra posición
geoestratégica, que debería ser una gran bendición, que de hecho lo es si lo aprovechamos, termina siendo en este caso para el tema de seguridad una maldición. ¿Por qué? Porque somos el vínculo perfecto para la conexión de los cárteles, ¿no? Del cono sur con México. Y todo esto lo que acarrea es violencia. Aparte de que hay unas características fundamentales. Mientras más pobre es la persona aquí en Guatemala, en las áreas rurales, sobre todo de la Guatemala profunda, más hijos tiene. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es esto? Es por aquella falsa esperanza de que mientras más hijos tenga, estos cuando crezcan, si se logran, porque muchos de ellos mueren también por desnutrición y otros tantos problemas, entonces ellos van a ayudar al sostenimiento del hogar y de los padres. Entonces tenemos realmente una situación que es bien increíble. Y aparte, Andri, una cosa muy lógica, ¿verdad? ¿Cómo va a venir inversión nacional y sobre todo inversión extranjera para crear fuentes de empleo si estamos hablando que somos uno de los 15 países más violentos del mundo? Talamonti, claro, hay tanto de qué hablar en este tema, ¿no?, de seguridad, y lo hemos hablado hasta la saciedad aquí en esta plataforma. Así es. Tú mencionabas a más pobreza, más cantidad de hijos. Correcto. A menos educación, más hijos. Así es. Pero también toquemos este otro punto, si te parece, Talamonti, porque es a más pobreza, digamos que la gente tiene más perros. Y la gente dirá, bueno, ¿por qué está hablando Andri de esto? Bueno, yo no me opongo que la gente críe gallinas, que críe conejos, que críe lo que se puede comer, lo que se puede comer, ¿no? Cabritas, ¿no? Pero he visto, al perro hay que darle. He visto a gente tan pobrecita, de escasos recursos, que tiene 6, 7, 8, 10 perros en la casa. Todos comen, o sea, tortillita y todo, los perros me refiero, ¿no? Andri. Entonces, Talamonti también debería hacer algo de educación, ¿no? Sí, ¿no? Y tantos pobres perritos callejeros ahí abandonados, porque obviamente no se les puede mantener. Hay una situación aquí bien gráfica que debe de cambiar en nuestro país. Sobre todo otras cuestiones que van derivados a esto que estamos hablando. Es decir, ¿cómo no vamos a querer que haya delincuencia si abandonamos lo que es la familia, si abandonamos lo que es a nuestros hijos en la calle? Muchas veces familias monoparentales, mucha violencia intrafamiliar, mucha división, mucha situación de que las maras los pueden cooptar de una manera más fácil, sustituyendo pues no aquel amor ni aquel cariño, pero sustituyendo la parte material que la verdadera familia le puede dar a estos chicos. Entonces, la verdad que eso es algo tremendo, como tremendo es, y con esto concluyo, Andri, el hecho de que haya también tantas niñas teniendo niños, que es otro fenómeno que, pues por supuesto, ¿no?, causa tanta situación. Tantos temas que se pueden desprender de este mismo, Talamonti. Y concluye, por favor, con la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es una política criminal? La política criminal es algo que un Estado, en este caso el Estado de Guatemala, tiene firme como una política transversal para combatir los fenómenos criminales que le azotan. Aquí deberíamos de tener una para combatir la extorsión en primera instancia, las maras, y para no solo combatir también eso, el narcotráfico y la trata de personas, sino que para tratar de ir erradicándolo de a poquito, de aquí a 10, 15, 20 años. Pero por el momento, esto parece una utopía. Talamonti, bueno, gracias por el análisis. Es complicado lo que estamos viviendo en Guatemala, es realmente complicadísimo, ¿no? Si yo hago el recuento de cuando Talamonti empezó con el análisis hace unos años, de esos años para acá, se ha degradado mucho más la seguridad en el país. Lástima, pero así es.